Las camionetas se suponen que deben ser robustas, confiables y estar hechas para soportar cualquier cosa que les pongas enfrente. Pero no todas cumplen esa promesa, especialmente cuando su motor es un completo desastre. En este video, vamos a contar las 13 peores motorizaciones de camionetas de todos los tiempos. Y créeme, algunas de estas te van a sorprender. Motores tan poco confiables que vaciaron cuentas bancarias, arruinaron viajes por carretera y dejaron a sus dueños varados. Pero aquí viene lo más impactante. Uno de estos motores todavía sigue en el mercado hoy. Incluso podrías tenerlo sin darte cuenta. Y el número 1 es una verdadera pesadilla sobre ruedas. Un motor con el que ningún dueño de camioneta debería tener que lidiar. Quédate hasta el final, porque evitar este podría ahorrarte miles. ¿Listo para descubrir cuáles entraron en la lista? Empezamos. En el puesto número 13 tenemos el Chevrolet 350 Diesel. General Motors introdujo este motor para competir con las camionetas diésel entre 1978 y 1985, pero recortaron demasiados costos. Este motor no fue diseñado desde cero, sino que era un motor a gasolina convertido a diésel. Esa decisión fue un desastre. El motor sufría de tapas de cilindro agrietadas, tornillos de tapa rotos y juntas de culata quemadas. Los propietarios reportaron fallas catastróficas antes de las 50.000 millas. Para 1981, casi el 80% de estos motores regresaron por reclamos de garantía. Sus componentes débiles no soportaban la compresión de un diésel. Además, era poco potente e ineficiente frente a competidores como Cummins. Este motor le dio a General Motors una pésima reputación en diésel, tan mala que las ventas de camionetas diésel se desplomaron durante años. En el número 12 está el Dodge 2.2 litros diésel, producido entre 1981 y 1995. Este motor fue resultado de una colaboración con Mitsubishi y estaba destinado a camionetas livianas. El resultado fue un desastre total. Era absurdamente débil, apenas producía 84 caballos de fuerza, algo ridículo para una camioneta. No podía remolcar ni cargar peso, y hasta manejar en autopista era complicado. La confiabilidad tampoco ayudaba. Problemas de sobrecalentamiento, juntas de culata fallidas y fugas de aceite eran comunes. Simplemente no estaba hecho para las exigencias de una camioneta. Los conductores lo odiaron, las ventas fueron malas y Dodge terminó descontinuándolo. En el número 11 tenemos el Cummins ISX, introducido en 1998 y producido hasta 2016. Se suponía que era un motor fuerte para trabajo pesado, pero terminó dañando la reputación de Cummins. Este motor sufrió graves problemas con el sistema EGR. La recirculación de gases fallaba con frecuencia, provocando sobrecalentamiento, grietas en las tapas de cilindro y fugas de refrigerante. También eran comunes los problemas con los inyectores, causando fallas de encendido y pérdida de potencia. Las reparaciones eran muy costosas y hasta los turbos fallaban antes de tiempo, dejando a los conductores varados. El ISX demostró que incluso las mejores marcas pueden equivocarse. El número 10 es el Caterpillar C7, producido entre 2003 y 2009. Caterpillar suele ser sinónimo de confiabilidad, pero este motor quedó muy lejos de eso. Diseñado para uso comercial y camionetas medianas, se volvió famoso por sus fallas constantes. El mayor problema fue su sistema de inyectores hidráulicos electrónicos, propensos a fallar. Esto causaba tironeos, pérdida de potencia y humo excesivo. El sistema de emisiones fue otro desastre, con válvulas EGR fallando constantemente, lo que provocaba sobrecalentamiento, apagones del motor y tapas de cilindro agrietadas. Las reparaciones eran frecuentes y costosas. Una mancha negra para la marca. En el número 9 está el GMC 5.7 litros diésel V8, disponible entre 1978 y 1981. Al igual que el Chevrolet 350 diésel, era un motor a gasolina convertido a diésel. Esto trajo enormes problemas de confiabilidad. Las tapas de cilindro eran débiles y no soportaban la alta compresión, lo que causaba fallas constantes de juntas y grietas. La bomba de inyección también era terrible, con fugas y entrega irregular de combustible. En rendimiento era pobre, apenas 120 caballos de fuerza y un consumo nada destacable. Las garantías se acumularon y la reputación de GMC sufrió un duro golpe. En el número 8 encontramos el Ford 2.7 litros EcoBoost V6, introducido en 2015 y aún en producción. Aunque ofrece buena potencia, su confiabilidad ha sido muy cuestionada.
Uno de los problemas más comunes es la cadena de distribución, que se estira con el tiempo y provoca fallas graves. Repararla es costoso y complejo. El cárter de aceite de plástico también suele filtrar, provocando bajo nivel de aceite y posibles daños. Además, los turbos no siempre son confiables, y su reemplazo puede costar miles. Aunque sigue en producción, su durabilidad a largo plazo es dudosa. En el número 7 está el Dodge 4.7 litros V8, producido entre 1999 y 2013. Se suponía que sería un motor duradero, pero terminó siendo una pesadilla. El sobrecalentamiento era común, con juntas de culata quemadas y tapas deformadas. La acumulación de lodo de aceite causó fallas catastróficas. El tren de válvulas era débil, con balancines que se soltaban y causaban fallas de encendido. Además, ofrecía menos torque que sus competidores, dejando a muchos dueños frustrados. El número 6 es el Nissan 5.0 litros Cummins V8, lanzado en 2016 para la Titan XD. Las expectativas eran altas, pero no cumplió. Los turbos de geometría variable fallaban con frecuencia, provocando pérdida total de potencia. También hubo problemas graves en el sistema de combustible, con fugas e inyectores defectuosos. El sistema de enfriamiento era deficiente, causando sobrecalentamientos y daños internos. En 2019, Nissan descontinuó este motor tras solo 3 años. En el número 5 está el 6.0 litros Power Stroke, producido entre 2003 y 2007. Es uno de los motores más infames de Ford. El principal problema eran las juntas de culata, debido a tornillos incapaces de soportar la presión. El sistema EGR fallaba constantemente, al igual que los inyectores y el turbo. Ford terminó reemplazándolo por el 6.4. En el número 4 se encuentra el Ram 3.0 litros EcoDiesel V6, lanzado en 2014. Prometía eficiencia y buen torque, pero los problemas se acumularon. Fallas en la cadena de distribución, problemas graves en el enfriador EGR, alto consumo de aceite y escándalos de emisiones dañaron su reputación, incluso cuando se produjo hasta 2023. En el número 3 está la primera generación del Ford 3.5 litros EcoBoost, lanzado en 2011. Aunque revolucionario, sufría de acumulación de carbón por la inyección directa y fallas frecuentes en los turbos. Las versiones posteriores mejoraron, pero la primera generación fue decepcionante. En el número 2 tenemos el Ford Power Stroke 6.4 litros diésel, producido entre 2008 y 2010, un motor que nació con grandes expectativas y terminó convirtiéndose en uno de los mayores dolores de cabeza para los dueños de camionetas. Ford buscaba más potencia, menores emisiones y mejor desempeño frente a la competencia, pero el resultado fue un diseño excesivamente complejo. Este motor incorporó sistemas de emisiones avanzados para su época que, en la práctica, no estaban lo suficientemente maduros, lo que afectó gravemente su confiabilidad desde los primeros años de uso. Uno de los problemas más graves fue la dilución de combustible en el aceite. Debido a un diseño deficiente en el sistema de inyección y regeneración del filtro de partículas, el diésel terminaba mezclándose con el aceite del motor. Esto reducía drásticamente la capacidad de lubricación, acelerando el desgaste interno de componentes críticos como cojinetes, árboles de levas y pistones. Muchos propietarios no detectaban el problema a tiempo, lo que derivaba en fallas catastróficas del motor, incluso con mantenimientos aparentemente al día. A esto se sumaba el alto consumo de combustible y los constantes problemas con el filtro de partículas diésel, que se obstruía con frecuencia. Cuando esto ocurría, el motor entraba en modo de protección, perdía potencia o directamente se apagaba. Las regeneraciones forzadas no siempre resolvían el problema, y en muchos casos era necesario reemplazar componentes costosos del sistema de escape. Los turbos secuenciales, que prometían gran respuesta y potencia, también fallaban con demasiada frecuencia, dejando a la camioneta sin empuje y al dueño con una reparación de miles de dólares. El resultado final fue un motor extremadamente caro de mantener, incluso para estándares diésel. Muchos propietarios terminaron vendiendo sus camionetas antes de tiempo o invirtiendo sumas enormes para hacerlo a prueba de fallas. El Power Stroke 6.4 litros se ganó una reputación tan negativa que aún hoy es evitado por compradores informados. Es un claro ejemplo de cómo la búsqueda de innovación rápida, sin suficiente desarrollo y pruebas, puede transformar un motor prometedor en uno de los peores de su categoría. Y en el puesto número 1, como el peor motor de camioneta de todos los tiempos, se encuentra el Ford 5.4 litros Triton Bocho,
de 3 válvulas, producido entre 2004 y 2010. Este motor fue diseñado para ofrecer más potencia y eficiencia que su antecesor, pero terminó siendo un ejemplo claro de cómo una mala ingeniería puede arruinar una plataforma entera. A simple vista parecía robusto, pero internamente escondía fallas estructurales que afectaron a miles de propietarios en todo el mundo. Uno de los problemas más infames fue el diseño de las bujías de 2 piezas. Estas bujías tendían a partirse al momento de retirarlas, quedando fragmentos atrapados dentro de la culata. Esto convertía un mantenimiento básico en una pesadilla mecánica, requiriendo herramientas especiales, horas de mano de obra y, en muchos casos, daños adicionales. Lo que debía ser un servicio económico terminaba costando cientos o incluso miles de dólares, generando una enorme frustración entre los dueños. A esto se sumaban los graves problemas en la cadena de distribución. Los tensores y guías estaban mal diseñados y se desgastaban prematuramente, provocando ruidos metálicos, desincronización del motor y, en los peores casos, fallas internas catastróficas. La bomba de aceite tampoco estaba a la altura. Su falla provocaba una lubricación deficiente, acelerando el desgaste de componentes críticos como árboles de levas y elevadores, lo que acortaba drásticamente la vida útil del motor. El golpe final lo dieron los actuadores de levas, conocidos como cam phasers, responsables del sistema de distribución variable. Cuando fallaban, producían ralentí inestable, pérdida de potencia y ruidos fuertes que alertaban de un problema serio. Repararlos era costoso y, muchas veces, solo una solución temporal. Ford terminó retirando este motor, pero no antes de dejar una larga estela de propietarios decepcionados, reparaciones interminables y facturas astronómicas. El Triton 5.4 litros quedó marcado como una de las peores decisiones mecánicas en la historia de las camionetas. Estos son los peores motores de camionetas de la historia. Costosos, poco confiables y extremadamente frustrantes. Suscríbete para más contenido y mira nuestro próximo video.